Comentario capítulo 3. La tentación, versículo 1 al 6. El tentador. Dios no es el autor del pecado, ni él tienta a las personas a pecar. Esto es la obra del diablo. Santiago capítulo 1, versículo 13. Satanás vino a Eva disfrazado de serpiente porque se disfraza y le aparece a la gente en su verdadero carácter. En Génesis 3, Satanás es la serpiente que engaña. En Génesis 4 es el mentiroso que mata. Juan capítulo 8, versículo 44. Debemos cuidarnos para evitar sus sendas engañosas. El blanco, Satanás, amontó a la mente de Eva y tuvo éxito en engañarla. La mente del hombre es una parte de su ser creado a imagen de Dios. De modo que Satanás ataca a Dios cuando ataca la mente humana. Satanás usa mentiras. Es mentiroso y padre de mentiras. Juan capítulo 8, versículo 44. La táctica, mientras que la mente se aferra a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar, pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Satanás cuestiona la palabra de Dios, versículo 1, la niega, versículo 4, y luego la sustituye con sus propias mentiras. Versículo 5, nótese que Satanás procura socavar nuestra fe en la bondad de Dios. Le sugirió a Eva que Dios estaba privándoles de algo al decirle que se abstuviese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando cuestionamos la bondad de Dios y dudamos de su amor, jugamos precisamente en las manos de Satanás, quien hace que la tentación parezca maravillosa al hacerles una oferta. Seréis como Dios. Satanás vino a Eva disfrazado de serpiente porque se disfraza y le aparece a la gente en su verdadero carácter. En Génesis 3, Satanás es la serpiente que engaña. En Génesis 4 es el mentiroso que mata. Juan capítulo 8, versículo 44. Debemos cuidarnos para evitar sus sendas engañosas. El blanco, Satanás, amontó a la mente de Eva y tuvo éxito en engañarla. La mente del hombre es una parte de su ser creado a imagen de Dios. De modo que Satanás ataca a Dios cuando ataca la mente humana. Satanás usa mentiras. Es mentiroso y padre de mentiras. Juan capítulo 8, versículo 44. La táctica, mientras que la mente se aferra a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar, pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Satanás cuestiona la palabra de Dios, versículo 1, la niega, versículo 4, y luego la sustituye con sus propias mentiras. Versículo 5, nótese que Satanás procura socavar nuestra fe en la bondad de Dios. Le sugirió a Eva que Dios estaba privándoles de algo al decirle que se abstuviese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando cuestionamos la bondad de Dios y dudamos de su amor, jugamos precisamente en las manos de Satanás, quien hace que la tentación parezca maravillosa al hacerles una oferta. Seréis como Dios. Satanás mismo quiso ser semejante al Altísimo y siglos más tarde le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo si le adoraba. Mateo capítulo 4, versículo 8. La tragedia. Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Debió haberse aferrado a la palabra de Dios y resistido al diablo. Nos preguntamos dónde estaba Adán durante esta conversación. En cualquier caso, Eva quitó de la palabra al omitir libremente. Versículo 2. Añadió a la palabra al ampliar
ni le tocaréis. Versículo 3. Y cambió la palabra al hacer él, ciertamente moriréis de Dios como para que no muráis. Versículo 3. En el versículo 6 vemos la trágica operación de los deseos de la carne, bueno para comer, el deseo de los ojos, agradable a los ojos, y el orgullo de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Véase 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Es difícil pecar solo. Algo en nosotros nos hace querer pecar con otros. Adán deliberadamente pecó y sumergió al mundo en juicio. Génesis capítulo 2, versículo 14. Si recordamos Génesis capítulo 2, veríamos que el mandamiento de Dios de no comer la fruta prohibida no se lo dijo a Eva, sino que a Adán. Porque cuando se lo dijo a Adán, aún no había creado a Eva. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no esperó a crear a Eva también para darles el mandamiento a los dos juntos? No lo hizo a causa del principio de autoridad. Dios tenía el propósito de que Adán fuese la cabeza de la mujer, es decir, su autoridad, ya que el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero la mujer fue hecha a imagen del hombre. Por lo tanto, el principio de autoridad recae sobre el hombre. Fue Adán el que le dijo a Eva lo que Dios había mandado. Pero quizás Eva no puso mucha atención y por eso cambió algunas cosas de lo que Dios había dicho. Cuando cambiamos la palabra de Dios por lo que nosotros creemos o queremos entender, es donde surgen los problemas y se crean las distintas religiones y las falsas iglesias. Cuando actuamos egoístamente, es decir, por interés propio, rechazando la verdad, es cuando nos alejamos de Dios y perdemos sus bendiciones. Probablemente Eva no estaba satisfecha con lo que Dios le daba, lo que le ofrecía la serpiente era algo más que lo que tenía obedeciendo a Dios. Y probablemente pensó que el fruto prohibido tenía eso que no podía tener con Dios. Así también somos humanamente hablando. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Queremos algo más cosas, estar más satisfechos, ser más independientes, etc. Eso se llama codicia. Codiciar algo más. El fruto, vio que el fruto era codiciable, era atrayente. Humanamente hablando, nos atrae lo malo, lo prohibido, lo que no podemos tener de buena manera. Por eso que la mayoría de las personas rechazan a Dios, porque creen que con Dios no pueden tener todo lo que quieran ni disfrutar de las cosas como quieran. Lo mismo le pasó a Eva cuando vio el fruto prohibido.